Muy buenas tardes. Hoy les vamos a mostrar un ejercicio de nodos, el cual nos pide hallar el voltaje que cae en voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Entonces, para mayor facilidad, como este circuito tiene una resistencia que va del voltaje 1 al voltaje 3, entonces vamos a volver a redibujar el circuito para entenderlo con mayor facilidad. Entonces, cuando redibujamos el circuito, nos queda de esta manera. De esta manera podemos analizar más fácilmente el voltaje que cae en el nodo A, en el nodo B y en el nodo C. Lo que sigue es realizar las ecuaciones para cada nodo. Entonces, la ecuación para el nodo A, lo primero que hacemos es poner menos 8 y menos 3 amperios. ¿De dónde salen esos? Son este menos 3 amperios de acá y el menos 8 amperios que son los que caen en el voltaje A, en el nodo del voltaje A. Después la igualamos y nos dicen que voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 3. Es voltaje 1 sobre voltaje 2, tomemos al voltaje A como voltaje 1, voltaje B como voltaje 2. Entonces es este nodo menos este sobre la resistencia que está entre ellos dos, que es 3 ohmios. Después sale más voltaje 1 menos voltaje 3 sobre 4. Entonces es este nodo menos el de acá sobre la resistencia 4. Es este menos este porque los está tocando a los dos, y queda sobre 4 porque es la resistencia que está entre esos dos nodos. Entonces nos queda así. Después dividimos y hacemos factor común. Al dividir y hacer factor común nos quedan menos 58 de voltaje 1, menos 0.33 de voltaje 2 y menos 0.25 de voltaje 3. Eso igualado a la suma de los amperajes, que es menos 3 menos 8 te da menos 11. Entonces esa es la primera ecuación que tenemos, que es la ecuación del nodo del voltaje A. Después tenemos el voltaje, vamos a hallar la ecuación del nodo del voltaje B. Entonces se hace la misma operación. Entonces del nodo del voltaje B tenemos que es menos 3 amperios. Entonces se ponen menos 3 amperios porque este amperaje es el que le está cayendo al nodo. Después eso se iguala y ponemos voltaje 2 menos voltaje 1 sobre 3, porque es este menos este sobre la resistencia que hay. Después sigue voltaje 2 sobre 1, porque es ahora la resistencia que cae sobre ese nodo, la otra resistencia que es un ohmio y está en el voltaje, entonces voltaje B sobre 1. Después sigue voltaje 2 menos voltaje 3 sobre 7 ohmios, debido a que el voltaje 2 menos este está una resistencia de 7 ohmios. Al dividir y hacer el factor común de las operaciones nos queda que tenemos menos 0.33 de voltaje 1 más 1.47 de voltaje 2 menos 1.42 de voltaje 3. Eso se iguala a los 3 amperios. De la misma manera vamos a hallar el voltaje que cae en el nodo 3, voltaje C. Entonces a este nodo le cae un amperaje de menos 25 amperios. Después ese amperaje, aquí lo tenemos, se iguala a al voltaje 3 sobre 5. Voltaje 3 sobre 5, ¿por qué? Porque este es el voltaje 3 y tiene una resistencia que es de 5 ohms, o sea, voltaje 3 sobre 5. Después nos queda voltaje 3 menos voltaje 2 sobre 7, debido a que es este voltaje menos este sobre la resistencia que hay entre ellos dos, que es de 7 ohmios. Después tenemos que es voltaje 3 menos voltaje 1
sobre 4 ohmios, debido a que esta resistencia está tocando este nodo y está tocando este nodo. Entonces este voltaje menos este sobre la resistencia, que es 4 ohmios. Al hacer las divisiones y el factor común, nos va a quedar que tenemos menos 0.25 voltios de voltaje 1, menos 0.19 de voltaje 2, más 0.59 de voltaje 3. Eso igualado al amperaje, que es 25. Al ya tener nuestras tres ecuaciones, debido a que son los tres nodos que vamos a hallar, entonces nos salen tres ecuaciones. Al ya tener las tres ecuaciones, por método de las matrices, ponemos los valores. Aquí van a estar todos los de B1, B2 y B3. Realizamos la operación de esta matriz y vamos a obtener un determinante total de 0.31. Ese es el determinante total. Entonces, para hallar el voltaje que cae en cada resistencia, como en las ecuaciones tenemos igualaciones del amperaje, que es menos 11, 3 y 25, entonces estos valores los vamos a reemplazar en cada columna. Entonces, si lo reemplazamos en la primera columna, vamos a obtener el resultado, va a ser igual al determinante del voltaje A. En la segunda va a ser el resultado igual al voltaje del determinante B. Y en la tercera va a ser igual al determinante del voltaje C. Entonces, aquí tenemos las matrices. Hallamos el determinante. Entonces el primer determinante nos dio 1.71. Eso lo vimos entre el determinante total. Y nos va a dar el voltaje que cae en A. El voltaje que cae en A, en el nodo A. Después, en la segunda matriz, reemplazamos en la segunda columna y tenemos un determinante de 2.4 sobre el determinante total, y eso nos da un total de 7.7 voltios, que es el voltaje en B. Después tenemos la tercera matriz, reemplazamos en la tercera columna, nos obtenemos 14.67, lo vimos por el determinante total y vamos a tener un total de 46.32 voltios. Y de esta manera es como por el método de nodos hallamos el voltaje que cae en cada nodo del circuito dibujado.